Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos estamos bendecidos el día de hoy? Porque, híjole, creemos que y estamos convencidos de que el Señor está con nosotros y que siempre que venimos a la casa del Señor y traemos una expectativa, ¿verdad?, de lo que Dios puede hacer, de lo que Dios puede hablarnos, ¿verdad? Siempre es bueno que usted tenga expectativas. Cuando usted venga a la iglesia el domingo, cuando usted venga en camino, usted siempre pueda estar pensando, ¿verdad? ¿Qué me va a hablar hoy el Señor? ¿Qué va a hacer el Señor hoy en mi vida? Y siempre el Señor rebasa nuestras expectativas. Amén. Siempre el Señor tiene algo fresco, algo nuevo, algo que necesitamos, aunque a veces no sepamos que lo necesitamos. Amén. Quiero que me acompañe, por favor, en su Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 5 en adelante. Dice así la palabra del Señor: vino pues, hablando de Jesús, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Hasta ahí vamos a leer. Acompáñame a hacer una oración. Señor, te damos gracias en esta hora del día que estás con nosotros. Señor, nos permites venir a ti, venir a tu casa, venir a tu palabra. Te pedimos que nos guíes, Señor, y nos ayudes a entender este mensaje que tú tienes para nosotros el día de hoy, y que sabemos, Señor, que es muy importante para nosotros. Es tu palabra, Señor. Es el mensaje que tú quieres darnos el día de hoy. Habla a nuestras vidas,
y que al salir de este lugar seamos capaces de poner tu palabra por obra cada día, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tenemos aquí un pasaje muy famoso de las Escrituras, ¿verdad? Hay pasajes que son muy conocidos, hay otros que no son tanto, ¿verdad? Pero este es un pasaje muy conocido entre los evangelios en el Nuevo Testamento. El pasaje de Juan, que nos narra el encuentro de Jesús, Señor Jesús, con un personaje que no tiene nombre, no se le llama por su nombre, simplemente se le conoce como la mujer samaritana. En la cultura judía, decir la mujer samaritana era, para esa persona, era una doble descalificación. ¿Por qué? Porque para los judíos las mujeres obviamente, ¿verdad?, no tenían el mismo valor que los hombres delante de Dios. Es la idea que ellos tenían, ¿verdad?, que la mujer no valía, que el hombre valía mucho más pues que la mujer. La mujer no se le daba el valor como persona, como ser humano. Pero peor aún era ser samaritano. Para que usted me entienda lo que le quiero decir, una de las oraciones que los judíos hacen en las mañanas, cuando ellos se levantan, hacen varias oraciones, ¿no? Recitan algo que se llama el Shema, que es la palabra que está en Deuteronomio, donde dicen: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y después, una de esas tantas oraciones que ellos repiten en la mañana, todos los días, ellos dicen: Dios, te doy gracias porque no soy gentil. O sea, el gentil es todo aquel que no es judío, como un extranjero, como alguien ajeno a las promesas de Dios. Ellos dicen: te doy gracias porque no soy gentil, te doy gracias porque no soy mujer, y te doy gracias porque no soy samaritano. Esa es una de las oraciones que ellos hacen en las mañanas. Entonces, referirse a una persona como la mujer samaritana era un término doblemente despectivo. Entonces, de ahí ya nos vamos dando cuenta cómo pinta la cosa. Dice que Jesús venía en el camino con sus discípulos y pasó por afuera de una ciudad de los samaritanos. Le quedaba de paso porque era la línea recta, el camino corto para ir de Judea a Galilea era atravesando Samaria, que quedaba en medio de las dos provincias. Generalmente los judíos rodeaban Samaria, le daban la vuelta para llegar hacia el norte, hacia Galilea, o si venían de Galilea, hacia el sur, hacia Judea. Pero en esta ocasión Jesús tenía algo de prisa y entonces tomó el camino corto, que era atravesar por Samaria. Y al llegar afuera de una ciudad, a los alrededores de una ciudad llamada Sicar, dice que hicieron una parada. Tenían sed, tenían hambre y estaban cansados, ya llevaban varias horas caminando. Y entonces Jesús le dice a los discípulos: vayan a la ciudad, entren en la ciudad y compren algo de comer. Y Jesús se quedó en el pozo, en las afueras de la ciudad. Y la razón más probable de que Jesús haya quedado y haya enviado a los discípulos es que los discípulos, si no hablaban, podían pasar desapercibidos entre los samaritanos. Su manera de vestir era la misma, usaban la misma ropa que los samaritanos. Pero Jesús no, porque Jesús era un rabino, era un maestro. Y entonces la vestimenta de Jesús lo identificaba como un maestro, como un rabino judío.
Por eso cuando la mujer llega y Jesús le dice, dame de beber, lo primero que ella le dice es, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? ¿Cómo supo la mujer que era un judío? Por la manera como él iba vestido. Iba vestido como un rabino judío. Y la Biblia menciona, no por casualidad, que era, dice, cuando Jesús llegó ahí con sus discípulos, era como la hora sexta. El día para los judíos comienza a las 6 de la mañana. Lo que para nosotros es las 6 de la mañana, para los judíos, por decirlo así, es la hora cero. Y desde las 6 de la mañana comienzan a contar las horas. Entonces, la hora sexta era aproximadamente el mediodía, como las 12 del día. A esa hora, nadie en su sano juicio sale al desierto a caminar. En la ciudad de Sicar, como en todas las ciudades, como en todas las aldeas, había un pozo en medio de la ciudad donde toda la gente de la ciudad iba a sacar agua. En este caso, también había un pozo en las afueras de la ciudad que debe de haber estado por lo menos un par de kilómetros de la ciudad. Y dice la Biblia que a mediodía, cuando el sol da con más fuerza, con más intensidad, esta mujer, contrario a toda lógica, caminó hasta el pozo, el que llamaban el pozo de Jacob, para sacar agua. Y la pregunta inmediata que vendría a nuestra mente es, ¿por qué teniendo un pozo dentro de la ciudad, esta mujer fue a sacar agua del pozo de Jacob 2 kilómetros camino en el desierto, con los rayos del sol dándole con toda la fuerza? Y la respuesta nos la da la misma mujer en el diálogo que tiene con Jesús. Cuando Jesús le dice, dame agua, dame de beber, la mujer le dice, se extraña y dice, ¿cómo tú, siendo judío, se supone que, la mujer le dijo algo así como, se supone que yo para ti soy el ser más despreciable que puede haber? Ni siquiera me deberías dirigir la palabra, ni siquiera me deberías voltear a ver, porque eso era lo que hacían los judíos, y más aún los rabinos. Entre más alto fuera el rango que un judío tuviera en la religión, más era el desprecio que sentían hacia los samaritanos. Por eso cuando Jesús, en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús habla de la parábola del buen samaritano, eso debe haber sido algo abominable a los oídos de los judíos que lo estaban escuchando. Cuando Jesús dice, estaba el hombre ahí medio muerto, tirado en el camino, dice, y pasó un levita y lo vio, hizo como que no lo vio, se fue de largo. Pasó después un sacerdote, lo vio y también se siguió de largo. Eso era lo más lógico. Nadie de los que estaban escuchando esa parábola dijo, qué malo el levita, qué malo el sacerdote. No. Eso era lo más lógico. Porque la ley de Moisés dice que si alguien toca un cuerpo que está ensangrentado, se contamina y se vuelve inmundo. Entonces, el levita y el sacerdote hicieron lo correcto ante la religión judía, hicieron lo correcto al no tocar el cuerpo de ese hombre. Se siguieron de largo. Eso era lo usual, eso era lo correcto. El problema es cuando Jesús dice, y después venía un samaritano. Y los judíos que estaban escuchando deben de haber pensado, no, si el hombre estaba medio muerto, el samaritano lo terminó de matar. O el samaritano se bajó y lo bolseó para ver qué le habían dejado los ladrones, si habían dejado algo. Pero cuando Jesús dice, y el samaritano se bajó para atender las heridas,
lo subió en su montura y lo llevó a un mesón y lo cuidó y lo dejó encargado. Eso en la mente de los judíos era la peor alucinación. ¿Cómo un samaritano, si el levita y el sacerdote no lo ayudaron, el samaritano menos? El samaritano no tenía ninguna obligación. Y cuando Jesús está hablando acerca del prójimo, pero cuando le dice que un samaritano mostró más bondad o más misericordia que cualquier judío, eso para ellos era una locura. La parábola del buen samaritano para los judíos tal vez era la parábola más escandalosa que Jesús pudo haber dicho. Odiaban a los samaritanos. Entonces cuando la mujer escucha que Jesús le pide, le dice: dame de beber. Obviamente en el pozo no había un cubo ni una cuerda con que sacar el agua. Cada quien llevaba su cubo para sacar agua. Y la mujer le dice: ¿cómo es posible que siendo tú judío me hables a mí y me pidas de beber? O sea, no hay lógica, algo raro está pasando aquí. La mujer debe de haber estado a la defensiva. Algo o me quiere asaltar, o me quiere robar, o hay alguien más ahí escondido y ahorita van a salir y me van a acusar de algo. La mujer debe haber estado así como muy reacia, muy alerta, muy a la defensiva. Y Jesús le dice unas palabras que seguramente esa mujer no entendió en el momento el significado, pero nosotros sí lo alcanzamos más o menos a entender la magnitud de estas palabras. Que Jesús le dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús le dice: no tienes ni idea de con quién estás hablando, de quién soy yo. Si tú supieras que yo tengo una mejor agua para darte. Y aquí está el punto. La mujer le contesta: Señor, versículo 11, no tienes, en primer lugar, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? El agua viva es el agua que corre, el agua que fluye en un arroyo, que nace de un manantial y corre. Y el agua del pozo, pues es un agua que está de cierto modo estancada, aunque también es agua que se puede beber, pero siempre es mucho mejor el agua que corre, el agua que fluye. Por eso Jesús le dijo: yo tengo agua viva para darte. El agua viva es el agua que fluye, el agua que está siempre en movimiento. Y la mujer le dice: no tienes, me estás pidiendo agua. Eso significa que no tienes ni siquiera con qué sacar el agua del pozo, y ahora me vienes a decir que tienes agua viva. Y entonces la mujer hace esta pregunta, y aquí está el punto clave de este pasaje. La mujer le dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? La gente de ese pueblo creía que ese pozo, por haber sido cavado, por haber sido hecho, por haber sido construido por Jacob, tenía algo especial. Abraham, desde que Abraham llegó a la tierra de Canaán, la Biblia dice que abrió muchos pozos. Si usted lee la historia de Abraham, dice que él, obviamente no él con sus manos, pero la gente que estaba con él, hacían pozos.
cuando pasaba el tiempo, esos pozos servían para que cuando ellos pastoreaban, ellos andaban caminando largas distancias en el desierto, llegaban a un lugar y podían tomar agua ellos y el ganado también. Entonces, ese era el pastoreo de ganado. Entonces, cuando Abraham estuvo en Canaán, abrió muchos pozos. Después, Isaac, su hijo, también el libro de Génesis nos dice que abrió varios pozos, cavó varios pozos, incluso pozos que los enemigos de ellos habían bloqueado con piedras. Dice que Isaac los volvió a abrir, los destapó, volvió a abrirlos. Y después Jacob también, dice la Biblia, abrió varios pozos. Y de todos los pozos que habían abierto, se había conservado ese pozo. Entonces ellos consideraban que ese pozo tenía algo especial, porque creían que Dios le había dado tanto a Abraham como a Isaac como a Jacob, que Dios les había mostrado el lugar exacto donde iban a cavar para encontrar agua, para hacer los pozos. Solamente quedaba ese pozo. Acuérdese que la tierra de Canaán durante muchos siglos fue conquistada por otras naciones de alrededor, por otras tribus, por grandes imperios, por los asirios, por los griegos, por los romanos, entre otros. Y en las mismas guerras que tenían entre los judíos, entre el reino de Israel y el reino de Judá, pues una de las estrategias que se usan en la guerra contra los enemigos es bloquear los pozos, tapar los pozos para que los enemigos no tengan agua. Entonces, de todos los pozos que habían, ese era el único que quedaba. Y ellos creían que el agua de ese pozo tenía algo especial. Ellos decían, ese pozo, el agua de ese pozo tiene, digámoslo así, ¿verdad? Es como si dijeran, es agua bendita, es agua que viene de parte de Dios. Dios le dio esa agua, ese pozo a Jacob en el desierto para que no muriera de sed él y su familia, sus hijos, su ganado. Entonces, cuando una persona quería acercarse a Dios, cuando una persona entendía su necesidad de Dios, acuérdense que Jesús dijo en el Sermón del Monte, bienaventurados los pobres en espíritu. Jesús dijo, cuando una persona reconoce, tiene la capacidad de reconocer que es pobre en espíritu, dice Jesús, de ellos es el reino de los cielos. Ellos recibirán la tierra, ellos recibirán la herencia. Cuando una persona es consciente y reconoce su pobreza espiritual, la pobreza espiritual significa, o podemos traducirla como nuestra necesidad de Dios, nuestra incapacidad de vivir lejos de Dios. No podemos. Pero hay muchas personas, si no tenemos al Señor, somos pobres. Amén, en espíritu. Eso ya es un hecho. Ahora, el problema es que hay personas que, aunque son pobres en espíritu, piensan que son ricos en espíritu. Piensan que no les hace falta nada, que no tienen necesidad de nada. Y cuando tú los invitas, cuando tú les dices, oye, ¿y por qué no vamos a la iglesia? ¿Por qué no nos acompañas a la iglesia? El domingo vamos a ir y bueno, vamos a escuchar la palabra, vamos a adorar al Señor, Y la mayoría de las personas, cuando tú les invitas a la iglesia, dicen,
¿Y yo para qué necesito ir a la iglesia? Yo no necesito, yo me porto bien, me va bien en mi negocio, me va bien en la familia, me va bien en todos mis asuntos, tengo todo lo que necesito, ¿verdad? Tengo tal vez una casa, tal vez dos, tal vez más, tengo mi carro, mis carros, ¿verdad? Tengo y cualquier jugada que quiero hacer por ahí, ¿verdad? Por abajo del agua. Hay gente que dice, hasta eso, ¿verdad? Diosito me ayuda a que me salga bien todo, hasta la maldad. Y entonces pensamos que somos ricos. Cuando Jesús le habla a una de las iglesias en el Apocalipsis, a una de las 7 iglesias, le envía las cartas, y hay una de las iglesias, les mentiría, no recuerdo cuál, pero a una de las iglesias Jesús le dice, tú piensas que eres rico, tú crees que eres rico, tú piensas dentro de ti, no tengo necesidad de nada, me he enriquecido. Y Jesús le dice, pero no sabes que delante de mis ojos eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Dice, así que te aconsejo, dice Jesús, que vengas a mí y compres oro refinado. La verdadera riqueza está en Cristo Jesús. La única riqueza, que es la riqueza que realmente cuenta, la riqueza espiritual. Esto no quiere decir, hermano, que delante de Dios ser rico o tener dinero sea pecado, o que a Dios no le guste, ¿verdad? Durante mucho tiempo, sobre todo en la Edad Media, la iglesia, en manos de líderes corruptos, se dedicó a decir, ser rico es pecado, tener demasiado dinero es pecado, tener demasiadas tierras o demasiado ganado es pecado. Para el pueblo, para los nobles no, para los nobles era al revés, pero para el pueblo, entonces cuando veían que una persona prosperaba, la iglesia iba y le decía, no queremos que te vaya a hacer daño tener tanto dinero. Entonces decomisaban, incautaban, expropiaban las tierras, el ganado, las pertenencias de la gente. Y de manera absurda, en un contraste del todo absurdo, la iglesia se hizo rica a base de quitarle a la gente para que no fueran a cometer el pecado de volverse ricos. Se hicieron ricos ellos. Entonces la Biblia o Jesús no está diciendo que sea malo tener dinero. Si alguien prospera con su esfuerzo, con su trabajo, con la sabiduría que Dios nos da para los negocios, para llevar a cabo la profesión a la que nos dedicamos, Dios no se enoja, a Dios no le desagrada. Pero lo que a Dios le desagrada es cuando pensamos que la riqueza o los bienes materiales pueden suplir nuestra pobreza espiritual. Cuando creemos que por ser prósperos no necesitamos de Dios. O cuando creemos que porque en medio nos va bien en la vida, ya la tenemos hecha, ya no necesitamos acercarnos a Dios. No, ¿para qué voy a la iglesia si yo así estoy bien? No, que vaya a la iglesia el vecino de allá enfrente, ese sí está mal, está pero crítico, ese tiene unos problemas con la esposa, con los hijos, ese sí lo deberías invitar a la iglesia. Hay gente que te llama y te dice, oye, ven, mira, ¿cómo no te llevas a la iglesia a mi esposa? Porque ¿cómo no te llevas a la iglesia a mi esposo? Porque todo el tiempo anda bien neuras y yo creo que necesita ahí que... Es más, te dicen,
a ver si no se cae la iglesia cuando entre. Porque nos gusta creer que los malos son otros. Nos gusta creer que los que necesitan del Señor son otros y no nosotros. Y Jesús dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Necesitamos, lo primero que necesitamos para que Dios nos bendiga, hermano, es reconocer que espiritualmente estamos en bancarrota. Espiritualmente estábamos en quiebra hasta que el Señor llega a nuestras vidas. Y lo peor de todo es cuando estamos en bancarrota espiritual, pero no lo queremos reconocer. Queremos maquillarlo y queremos disimularlo, y muchas veces incluso conociendo al Señor y conociendo la palabra de Dios, a veces decimos: hijo, ya me toca ir a la iglesia, ya me toca, ya van varios domingos que no voy, pero hoy me toca. O sea, como si Dios pasara lista los domingos y dijera: este ya tiene 3 faltas, a la próxima ya viene la multa. Y como si dijéramos: este domingo sí tengo que ir, porque si no ya acumulo las 3 faltas y ya. No. Venir a la iglesia, o asistir a una iglesia, o asistir a un evento, o hacer algo, ¿verdad?, que los cristianos hacen, o que nos haga parecer, o que nos haga sentir que somos cristianos, solamente para disimular un poco, solamente para calmar un poco tal vez nuestra conciencia, o solamente para creer que cumplimos con Dios, y que cumpliendo con Dios ya Dios va a estar contento con nosotros y ya no vamos a tener ningún problema. La mujer samaritana, no sé cada cuánto tiempo iba al pozo, pero de vez en cuando ella se sentía que estaba mal. Ella se sabía pobre espiritual, pero en vez de reconocerlo, iba al pozo a beber el agua, que ella creía que esa agua tenía algo de Dios. Entonces, todo lo que se parece, o todo lo que dice que es de Dios, a veces lo usamos para taparnos, para cubrir nuestra pobreza espiritual. Hay gente que le da algo a los necesitados. Hay gente que va tal vez a la iglesia. Hay gente que, no sé, apoya o coopera de alguna manera porque sienten, y no, la acción en sí no está mal, porque todo el bien o todo lo bueno que hagamos o que demos está bien si es Dios el que lo hace, ¿verdad? Pero no podemos esperar que eso supla nuestra necesidad de Dios. Porque la mujer le dice a Jesús: ¿cómo puedes tú decir que tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? Obviamente, si Jesús hubiera sido un judío cualquiera, la respuesta hubiera sido: pues no soy más que Jacob, porque Jacob fue un hombre escogido por Dios, era uno de los patriarcas. Jacob era un símbolo para el pueblo de Israel, o es un símbolo para el pueblo de Israel. Y entonces, si Jesús hubiera sido un rabino cualquiera, la respuesta hubiera sido: no, tienes razón, discúlpame, no soy más que Jacob. Pero Jesús no era un rabino cualquiera, era Dios. Y entonces le dice a la mujer: si tú supieras quién es el que te está pidiendo agua, si realmente supieras, le dice Jesús, si conocieras el don de Dios. La palabra don, la palabra que se traduce como don, significa un regalo. Si tú conocieras el regalo de Dios, si tú realmente supieras lo que Dios tiene para darte, para obsequiarte,
Dice, si tú supieras quién soy yo, quién es el que habla contigo, tú me pedirías agua a mí. Y la mujer le dice, no tienes con qué sacarla. Y ahí hay un juego de palabras en donde Jesús bien pudo haberle dicho a la mujer, mira, el chiste se cuenta solo, porque tú crees que esta agua tiene lo necesario para saciarte, pero siempre tienes que venir por más. Siempre vas a necesitar más. No importa lo que hagas para intentar satisfacer tu necesidad espiritual, nunca, nada de lo que hagas va a ser suficiente para llenar tu corazón. Nunca nada de lo que tú busques va a ser suficiente. Nunca te va a saciar por completo. Siempre vas a necesitar más y más y más. Pero Jesús dice, pero el agua, el que bebiere de esta agua, hablando del pozo, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, dice Jesús, no tendrá sed jamás. Jamás. Y entonces la mujer le dice, Señor, si de verdad tú tienes esa agua, dámela para que yo beba y ya no tenga que venir a sacar agua del pozo. La mujer estaba siendo un poco sarcástica. Le estaba diciendo, bueno, pues si tú tienes la solución a mis problemas, pues entonces dime, ¿verdad? Entonces saca la varita mágica y resuélveme todos mis problemas. Eso es lo que la mujer le estaba diciendo a Jesús. Si tanto alardeas, si tanto presumes que de verdad tú tienes la clave, que de verdad tú tienes lo que puede saciar el alma del ser humano para siempre, pues ¿dónde está? Yo quiero beber de esa agua. La mujer estaba desafiando a Jesús, lo estaba retando. ¿De verdad tienes esa agua? Ahora a ver, me la bebo. Si tú la tienes ahorita, dámela, me la tomo, pero a ver, ¿dónde está? Y la respuesta de Jesús es poner el dedo en la llaga. Esta mujer aparentemente estaba dando una imagen de que ella estaba muy bien. Yo bebo de esta agua cada domingo, yo vengo cada domingo a la iglesia. Señor, yo cumplo, yo de verdad, a mí no tienen que andar atrás de mí. Yo vengo a la iglesia, yo vengo a las clases, yo traigo mi diezmo, traigo mi ofrenda, yo cumplo. Yo cumplo. Y Jesús conocía y sabía lo que había en el corazón de esta mujer. La respuesta correcta, la respuesta que esta mujer debió darle a Jesús debió haber sido más o menos algo así. Ella debió haber dicho, Señor, mira, yo de verdad quisiera algo como lo que tú me estás diciendo. Yo de verdad quisiera encontrarme algún día esa agua, algo que pueda saciarme de verdad, algo que pueda llenar mi corazón, dejarme satisfecha, porque he tratado de encontrar el amor en otras personas, pero me han engañado, solamente han jugado conmigo, nadie ha estado realmente a la altura. He tratado de refugiarme en el amor, ¿verdad? Pero nadie me ha podido amar de tal manera que yo me sienta satisfecha de ese amor. He tratado tal vez de buscar, tal vez la mujer, por lo que la Biblia dice, porque más adelante dice que la mujer corrió al pueblo y le dijo a todo el pueblo, encontré un hombre que yo creo que es profeta porque me ha dicho todo lo que he hecho. Entonces probablemente esa mujer tenía cierta influencia, a lo mejor era líder en ese pueblo, a lo mejor era una mujer de un nivel social
alto en medio de ese pueblo, en medio de esa sociedad. Tal vez la mujer pudo haber dicho: Señor, mira, me ha ido bien en los negocios, tengo dinero, no necesito de nadie, no necesito que un hombre me mantenga, yo tengo lo suficiente, yo puedo mantenerme, yo puedo valerme por mí misma. Pero aún así, todavía siento un vacío en mi interior. Mira, me he realizado como profesionista, me he realizado, ¿verdad? Como tal vez como madre, he alcanzado el éxito en todo lo que he emprendido, cada negocio que emprendo, mira, he alcanzado los niveles más altos, todo lo que hago lo hago con excelencia, todo lo que hago le pongo todas las ganas, hago todo bien, pero sin embargo, no importa lo que haga, siempre al final termino sintiendo una insatisfacción, siempre al final termino sintiendo un vacío en mi corazón y necesito, entiendo que solamente Dios puede llenarlo, pero no sé cómo acercarme a Dios. ¿Tú puedes ayudarme? Esa era la respuesta que Jesús buscaba en la mujer. Sin embargo, la mujer le respondió de una manera completamente diferente. La mujer le respondió y le dijo: si de verdad dices que tú puedes, si de verdad dices que tú tienes la respuesta, pues dime dónde, porque yo te veo y eres un hombre común y corriente, eres un judío más. No se te ve nada de especial, no se te ve nada de extraordinario. Estás aquí solo en medio del desierto, no tienes ni con qué sacar agua y me estás diciendo que tú tienes la solución a los problemas. A ver, dime dónde está. Y Jesús, solamente con mirarla, encontró el camino para llegar, a pesar de todas las barreras y de todas las defensas que esta mujer tenía. Jesús encontró el camino para poner el dedo en la llaga. Jesús le dice: ¿quieres? ¿De verdad quieres? Bueno, ve por tu marido y tráelo. Y todavía la mujer le dice: no tengo marido. Se le hizo fácil, ¿verdad? La respuesta corta: no tengo marido. Creyó que así le iba a ganar a Jesús. Creyó que Jesús le iba a decir: ala, no tiene marido, ¿y ahora cómo le hago? Y Jesús dice: sí, es cierto, efectivamente, no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora vive contigo no es tu marido. Y todavía le dice Jesús, también de manera un poco burlona: esto has hablado con verdad, por lo menos una de todo lo que has dicho, por lo menos una cosa has dicho con honestidad, esta de que no tienes marido. La mujer se debe de haber quedado fría. ¿Cómo sabe mi historia? ¿Cómo sabe todo lo que he pasado, todo lo que he vivido? Esta mujer por un instante se sintió como Eva cuando Dios los llamó en el huerto del Edén. Se sintió desnuda delante de Jesús, exhibida, avergonzada. Se sintió descubierta, se vio expuesta delante de los. Qué vergüenza le debe de haber dado. Qué avergonzada debe haberse sentido en ese momento. Y no le quedó más remedio que agachar la cabeza y decirle: Señor, me parece que eres profeta. Señor, me parece que de verdad eres algo más que un simple maestro judío que se cruzó en mi camino. Me parece que de verdad eres quien dices que eres. Eres más que un simple hombre, más que un simple viajero. Y entonces la mujer le hace una pregunta muy honesta. Le dice: Señor, en el versículo 20,
nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el monte donde se debe adorar. Los samaritanos se sentían excluidos por los judíos. Había muchas razones. El trasfondo histórico de las contiendas, de las diferencias, de las guerras, porque había habido guerras entre samaritanos y judíos, es muy amplio, es muy grande. No terminaríamos de citar episodios históricos en donde chocaron judíos y samaritanos. Y los judíos, al quedarse con la capital del reino antiguo, que era Jerusalén, se quedaron con el monte del templo, el lugar donde Dios escogió para que se le adorara, el lugar donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a Isaac, pero en su lugar sacrificó un cordero, un animal. El lugar donde David ofreció el holocausto para que cesara la mortandad del pueblo. El lugar donde Salomón, muchos años después, construyó el templo, el gran templo de Jerusalén. Ese lugar en donde ellos decían que ahí era el único lugar de la tierra donde Dios descendía con su gloria, con su presencia. En el tiempo, en el periodo intertestamentario, los samaritanos habían construido un templo en ese monte donde ellos estaban. Se llama el monte Gerizim. En ese monte, un sacerdote samaritano construyó un templo, porque los samaritanos obviamente tenían prohibida la entrada a la provincia de Judea, ya no digamos al templo de Jerusalén. Si un samaritano era visto ahí, lo podían apedrear, lo podían matar a pedradas, porque si un samaritano entraba en el templo lo contaminaba. Cuando los judíos regresan, si usted lee la historia, cuando los judíos regresan con Esdras y con Nehemías y empiezan a reconstruir el templo, dice que los samaritanos llegaron para ayudar. Los samaritanos llegaron y dijeron: hey, aquí estamos, queremos ayudarles. Obviamente, si los samaritanos ayudaban a reconstruir el templo, tendrían derecho para ir a adorar al templo. Y los judíos les dijeron: no queremos ayuda de ustedes. Y los corrieron de Jerusalén. Por eso eso hizo, ya por sí se odiaban entre ellos, pero eso hizo que el odio se incrementara. Y muchos años después, un sacerdote samaritano construyó un templo en el monte Gerizim. Dijeron: bueno, los judíos tienen su templo allá en el monte Moriah en Jerusalén, pues nosotros vamos a tener nuestro templo aquí. Y en una de las batallas que hubo entre ellos, los sacerdotes de Jerusalén vinieron y destruyeron el templo de los samaritanos, que los samaritanos habían construido en ese monte. Entonces, los samaritanos también querían adorar a Dios, también se sabían que eran descendientes de Abraham, también se consideraban herederos de la promesa. Y los samaritanos querían adorar al Señor en el templo, pero los judíos les decían: no, ustedes no tienen derecho a entrar en el templo, son samaritanos. Si ustedes entran en el templo se contamina. Y esta mujer, cuando se sintió expuesta, le dijo a Jesús, cuando agachó la cabeza, al sentirse avergonzada, al sentirse descubierta y al reconocer que Jesús era más que un simple rabino, que era un profeta, esta mujer le dice en el versículo 20: nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes dicen que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Esta mujer le dice a Jesús: Señor, ¿es verdad que Dios nada más escucha las oraciones que se hacen en Jerusalén? Esta mujer le está diciendo: Señor,
Sí lo hemos intentado, sí hemos intentado acercarnos a Dios, sí hemos intentado adorar a Dios, pero toda la vida nos han hecho creer que las oraciones que se hacen en este lugar no llegan al cielo, no llegan, que Dios no las escucha. Nos hemos esforzado, hemos querido, hemos tenido el deseo, la intención de buscar de Dios, pero nos han dicho que las oraciones que se hacen en este monte, Dios no las escucha, porque solamente escucha las oraciones que se hacen en el monte de Jerusalén. Y Jesús le responde en el versículo 21, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Lo que Jesús le está diciendo es, va a llegar el momento en que el lugar va a ser lo de menos. Va a llegar el momento en que el lugar, mira, los judíos sienten que por tener el templo de Jerusalén, ellos creen que, como dicen los argentinos, ¿verdad? Espero que no haya ningún argentino aquí, ¿verdad? Dicen los argentinos, a Dios lo puedes llamar desde cualquier lugar del mundo, pero cuando lo llamas desde Argentina, es llamada local. Así dicen ellos, ¿no? Entonces, los samaritanos estaban preocupados porque decían, Dios solamente escucha las oraciones que se hacen desde Jerusalén. Y el Señor Jesús le dice a la mujer samaritana, le dice, créeme que va a llegar el momento que el lugar va a ser lo de menos. La traducción dice, ni en Jerusalén ni en este monte adorarán al Padre. Pero podemos entenderlo en el sentido opuesto. Todos los lugares que no sean Jerusalén y que no sean en este monte van a ser el lugar correcto para orar a Dios, para buscar a Dios. Jesús le dice, va a llegar el tiempo en donde Dios va a escuchar. Dios escucha las oraciones desde donde quiera que tú le clames, desde donde quiera que tú te acerques al Señor. Jesús le está diciendo a la mujer, yo tengo un agua que si tú bebes de esa agua, ya no vas a tener sed jamás. Puedes tenerlo todo en la vida, puedes alcanzar todas tus metas, puedes hacer todos tus sueños realidad, pero si no tienes a Jesús en tu corazón, siempre vas a estar incompleto, siempre vas a estar insatisfecho. No importa cuánto dinero tengas, no importa cuántas casas, carros, cuánto material tengas, nunca te vas a sentir satisfecho. Pero puede ser que nos falten muchas cosas, puede ser que carezcamos de todo, incluso en algunas ocasiones hasta de lo más básico en esta vida. Pero si tenemos a Jesús, lo tenemos todo, hermano. Si tenemos a Jesús, somos realmente ricos. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Si el que bebiere de esta agua no tendrá sed jamás. Al contrario, esta agua se va a convertir, dice el Señor, en una fuente que salta para vida eterna. No solamente te va a saciar a ti, va a saciar a la gente que está a tu alrededor. Todos los que estén a tu alrededor van a poder venir a beber de esta agua que yo te voy a dar. Y la mujer samaritana pues puso sus defensas al principio, pero llegó el momento en que no le quedó más remedio que reconocer y decir, Señor, me parece que eres profeta. Señor, si de verdad tienes esa agua, dime lo que tengo que hacer, porque yo la necesito. Yo quiero beber de esa agua. Tuvo que quitar sus barreras. Al principio dijo, no tengo marido. Pero cuando Jesús la confrontó, cuando Jesús le dijo, ese es el problema, que cada vez que Dios quiere profundizar en tu corazón, tú pones barreras. Cada vez que Dios quiere, y para que tú puedas beber el agua, el único requisito para que tú puedas beber el agua que yo tengo para darte, es que quites todos esos impedimentos y que reconozcas y que digas, Señor, te necesito en mi vida. Tengo sed de ti. Necesito beber esa agua
todo lo que pueda alcanzar en esta vida no me satisface por completo. Pero si te tengo a ti, no importa cuántas cosas me hagan falta, no importa de cuántas cosas me quede a medias en esta vida, si te tengo a ti, lo tengo todo. Si te tengo a ti, estoy satisfecho. Amén. Póngase de pie un momento, por favor. Cierre sus ojos delante de la presencia del Señor. Levante tus manos y dile: Señor, o comienza a hablar con Dios ahí en tu lugar. Dios conoce tu corazón. El Señor conoce tu corazón. Tal vez durante mucho tiempo has intentado maquillar tus necesidades. Tal vez durante mucho tiempo has intentado sobrevivir espiritualmente con lo mínimo, con venir a la iglesia, con hacer algunas actividades, con hacer una oración en la mañana. Pero tú sabes que no es suficiente. A lo mejor has intentado llenar ese vacío que hay en tu corazón con muchas cosas, con el amor de tus hijos, con el amor de tu esposa, con el amor de tu esposo. Y todo eso es bueno, pero no es suficiente. Solamente el Señor Jesús puede saciar tu alma. Tal vez sufres porque sientes que tu esposo no te ama lo suficiente, que tu esposa no te ama lo suficiente, que tal vez tus padres no te amaron lo suficiente. Pero cuando tú conoces el amor de Dios es suficiente para nosotros. El amor de Dios puede saciar el corazón más sediento, el alma más sedienta. El amor de Dios puede llenar y puede cubrir las heridas más profundas, los huecos más profundos que pueda haber en tu corazón. Cuando tú conoces el amor de Dios, ya no necesitas buscar nada más. Ya no necesitas mendigar amor en ninguna parte, en ningún lado. Ya no dependes de nada ni de nadie. Ahora dependes del Señor Jesús. Si tú reconoces esa necesidad y quieres decirle al Señor Jesús: Señor, dame esa agua. Dame esa agua para que ya no tenga yo sed, para que no tenga yo necesidad de ir a los pozos a beber un agua que nunca me satisface, que nunca me termina de saciar. Si tú quieres decirle al Señor en esta tarde: yo necesito beber de esa agua que solamente tú me puedes dar, ven al altar. Ven al altar delante del Señor y dile: Señor, yo necesito de esa agua. Yo necesito beber de esa agua. Yo necesito beber de ti. Yo necesito ser saciado de ti, porque nada en este mundo me ha llenado. Todas las aguas que he bebido de este mundo me han dejado insatisfecho, me han dejado insatisfecha. No he logrado ser feliz, no he logrado estar en paz, no he logrado sentirme realizado. Por más que alcanzo las metas que me propongo, por más que tengo éxito en todas las cosas que emprendo, nunca logro sentirme satisfecho, nunca logro sentirme en paz. Porque me faltas tú, Señor, me falta esa agua viva. Puedes venir al altar y decirle: Señor, dame de beber de esa agua. Dame de beber de esa agua, Señor. Puedes venir delante del Señor y decirle: Señor, necesito beber de ti. Necesito beber de ti. Necesito beber de ti. Levanta tus manos delante del Señor. Dile: Señor, dame de beber.